La cifra de muertos por los sucesos en Yayagua sube a 6. Un estudiante de quinto de secundaria perdió la vida a causa de un golpe en la cabeza producido en los enfrentamientos protagonizados por los cevistas del Ayllus Chulpa. El menor no reveló el hecho, fue atendido en un centro médico, pero ya era tarde. Los bloqueos cevistas pierden fuerza y se centran en Cochabamba. Según el último reporte, son 13 los puntos de bloqueo. El 80% de los mismos están en el Trópico y el Valle Alto. Se espera liberar más caminos en las próximas horas. La ruta Oruro-La Paz-Cochabamba está expedita y se reanudan viajes. Hasta el mediodía del viernes todavía había temor en las empresas de transporte interdepartamental en autorizar la salida de buses. Los viajeros sufrieron 12 días de impedimento para poder trasladarse libremente. Declaran a Evo Morales enemigo y este sigue hablando de candidatura. Un cabildo en Yayagua, escenario de la masacre de 6 bolivianos por bloqueos cevistas, declaró enemigo al líder cocalero. Morales no se inmuta y exige ley que lo habilite como candidato presidencial. Grupo de Acción Financiera inscribe a Bolivia en la lista de países susceptibles al lavado de dinero. El GAFI considera que Bolivia no cuenta con legislación que impida el lavado de dinero, una acción criminal ligada al narcotráfico, contrabando y delitos financieros. No hay pollo y la ciudadanía exige carne de pollo. El producto es de menor cotización en relación a la carne de res. Entendidos sugieren a la población optar por otro tipo de menú. Bailarán con crespones negros y pañuelos blancos, pero bailarán. Nada detiene la fiesta mayor de los Andes, ni siquiera la muerte de 6 bolivianos. Las inversiones y el comercio mueven millones de dólares. En noticias internacionales, Israel ataca a Irán sin previo aviso y este contraataca en guerra no declarada. Las manifestaciones antideportaciones no frenan la política migratoria del gobierno federal, por el contrario, las incentiva. Todas las noticias están en 24 horas. Buenas noches, les damos la cordial bienvenida en este viernes 13 al noticiero 24 horas, donde tenemos mucha información como siempre para todos ustedes. El resumen de las noticias. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Amigos, amigas, es un placer estar en sus pantallas, en sus televisores, para compartir las noticias. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a iniciar ahora con la información más destacada y más consecuencias por los enfrentamientos que hemos tenido en estos días por el sector evista, esto en Yayagua. En este sector, lamentablemente, falleció un estudiante de colegio. Señalan que estuvo presente en los enfrentamientos. De acuerdo con el informe al que accedió el director distrital de Yayagua, este estudiante habría resultado lesionado en estos enfrentamientos, pero lamentablemente no avisó oportunamente de estas lesiones. Y este fue el desenlace. El estudiante Vladimir Aguilar, del curso quinto D de la unidad educativa del Colegio Siglo XX América, perdió la vida la mañana de este viernes 13 de junio, tras haber resultado con lesiones en los enfrentamientos de días pasados en ese municipio del norte potosino. De momento, las autoridades policiales no informaron al respecto de este deceso. El director distrital de Educación de Yayagua, Armando Hinojosa, informó que se conoció del deceso del estudiante en horas de la mañana de esta jornada. Relató que tras conocer la noticia, en un grupo de directores, se trasladó hasta el Hospital Madre Obrera Plus de Yayagua para obtener datos del deceso del estudiante. De acuerdo con un informe del director distrital, el estudiante habría resultado lesionado en los enfrentamientos, pero no se avisó de manera oportuna sobre las lesiones. De momento, la dirección distrital no tiene reporte de que haya otro estudiante con lesiones o siendo atendido en centros hospitalarios producto de golpes o lesiones en los enfrentamientos de días pasados. El director distrital señaló que desde el momento de la atención en Yayagua se determinó la suspensión de las clases. Un lamentable deceso que sube a 6, entonces, el número de personas fallecidas por estos luctuosos sucesos. Entonces, ya se habla, lamentablemente, con propiedad de una masacre. En ese sentido, ha valido la muerte de estas personas, si es que alguna muerte vale en algún sentido, cuántas familias han quedado en luto
cuánto se ha perdido a raíz de esto. Pero bueno, el tema en cuestión es que en medio de aquello se sigue hablando de política. ¿Qué tal? Pero Evo Morales ha sido declarado enemigo de Yayagua. Renuncia del alcalde y concejales de Yayagua. Dos. Declarar enemigo de Yayagua a Evo Morales y sus seguidores. Resolución tercera. Pedir la urgente creación de un cuartel con presencia militar permanente en Yayagua. Declarar héroes y mártires de Yayagua a los policías muertos, fallecidos. 5. Pedir la investigación y que sean sancionados responsables de los días de terror y secuestro que tuvo el pueblo de Yayagua. Bueno, el expresidente Evo Morales, lejos de asumir la responsabilidad por la crisis y también la violencia desatada en el país, insiste aún por su candidatura rumbo a estas elecciones y asegura que él no se va a rendir y seguirá con las movilizaciones. No nos vamos a rendir. Ese tiempo se repite la historia de Tupac Katari y de Saratevilca. A los estudiosos, a los investigadores, aprovechar tanto el campo como toda la ciudad, sepan cómo hicieron, ¿no? Al movimiento indígena en tiempos de colonia, en tiempos de república, ahora en tiempos del Estado provincial, no hay Estado provincial, y vuelve para atacar a esa Bolivia profunda que da su vida por la patria, por nuestra amada Bolivia. Esa es nuestra historia, y vamos a seguir haciendo historia. Digan lo que digan, difamen como difamen, y un día se arrepentirán. A esa gente humilde están humillando, no están humillando a Evo, no están humillando al evismo. Se puede entender entonces esto que ha pasado como una guerra ya declarada entre Evo Morales y el presidente del Estado. Se puede considerar este estado de cosas en esos términos. La Iglesia Católica, que había estado manteniendo una suerte de discurso timorato, se ha pronunciado ahora mucho más claramente y abiertamente sobre los conflictos. Ha pedido que cesen los ataques violentos entre ambos sectores. Como decimos los bolivianos, con el corazón en las manos. Pedirles por favor que la paren. Porque además, ¿a qué solución nos va a llevar? Si supiéramos que esas confrontaciones, esas muertes, nos van a llevar a alguna salida de solución para el campo económico, para el campo político, pues nosotros más nos sumamos, pues. Pero estamos viendo todos, los pequeños, los grandes, los intelectuales y los del caminar diario, estamos viendo que eso nos está llevando a someternos y a hundirnos más como país en las distintas áreas. Eso no lleva más que a destruirnos. Hemos llegado a la muerte y vamos a continuar en ese camino. Por favor, yo les pido, como hermano, como boliviano, como sacerdote, como obispo, ya parémosla. No tiene sentido, discernamos, pongámonos a pensar. Es cuestión de pensar un poquito. Si esto me lleva a alguna solución, pues adelante. Pero si nos está llevando a la destrucción, pues la paro por sentido común. Hay cierta paz ya desde este viernes tras el desbloqueo de las diferentes carreteras en el país y se restablecen las salidas a Cochabamba desde la terminal metropolitana.
En las últimas horas la Dirección de Tránsito ha emitido un comunicado donde ahora ya se habilitan las salidas al departamento de Cochabamba. Esto es muy importante mencionar a la población, ya que es un destino con alto requerimiento de la ciudadanía. En referencia a los demás destinos, tanto a Santa Cruz y Sucre, nos informan que las salidas continúan suspendidas. Es decir, si las personas que quieren dirigirse al departamento de Santa Cruz lo pueden hacer hasta Cochabamba, pero de ahí no pueden pasar al departamento de Santa Cruz ante las salidas que están bloqueadas tanto por la carretera denominada Nueva y Antigua. En referencia a las demás rutas como Tarija, Potosí, Uyuni, Villazón y Tupiza, existen rutas alternas donde la policía boliviana ha habilitado para que los usuarios no tengan ninguna complicación para llegar a estos destinos. En referencia a los viajes internacionales, tanto a Chile y Argentina, se están realizando las salidas. En horas de la tarde tendremos salidas a Argentina para que la población pueda dirigirse a esos puntos. Cochabamba sigue siendo el distrito más perjudicado por todos estos sucesos que se están viviendo en Bolivia. Si bien es cierto que ya la ruta, por ejemplo, entre Oruro, La Paz y Cochabamba está habilitada, más allá, es decir, ya el camino hacia Santa Cruz, que es el otro componente importante de este eje central, todavía continúa con problemas porque, fíjese usted, como en la geografía boliviana, ¿no es cierto? Justo se encuentra ahí el medio, el trópico de Cochabamba. Bueno, el hecho en cuestión es que también desde la terminal de buses del Valle se están rearticulando los viajes a donde se puede viajar en Bolivia. Que nosotros ya podamos aperturar lo que es las salidas hacia el occidente, es decir, al departamento de Oruro, La Paz, Potosí y otros departamentos que están al occidente, para que nosotros podamos dar la vialidad correspondiente y las empresas puedan operar y ya dejar que los pasajeros ya no estén acá en la terminal preocupados de llegar a su destino. Entonces estamos aperturando a estos departamentos, todavía estamos con la premura también de habilitar a lo que es el oriente y hacia el sur del país. Bueno, todavía tenemos algunos puntos de bloqueo en lo que es al oriente, en Ichilo, asimismo tenemos en algunos puntos como es Bulo Bulo, que todavía estamos a la espera de que estos puntos se puedan habilitar y llegar a la conciencia de estos bloqueadores de que ya depongan sus actitudes, porque necesitamos que la gente se traslade a los diferentes departamentos porque hay bastante preocupación de ellos. Tras las últimas jornadas de violencia en el país y luego de varias horas de viaje por parte del personal de la gobernación, arribaron hasta Yayagua, donde entregaron los víveres, también vituallas y medicamentos a los responsables del comando departamental, a la policía, Fuerzas Armadas y también a médicos. Estas son las imágenes. Estamos con una primera provisión de víveres, pero también de medicamentos, ¿no? que son necesarios. Hemos hecho un viaje prácticamente por Uyuni, hemos tenido que dar una vuelta, pero también está en curso, ¿no? Más apoyo logístico, también estamos probando el tema de frazadas y todas esas cosas. Venimos a nombre del licenciado Marco Antonio Copa Gutiérrez, gobernador de nuestro departamento. Nos hemos organizado para poder traerles este lote de apoyo, como indicaba aquí el doctor, en cuanto a víveres, medicamentos, frazadas. Lamentablemente por tema de combustible no hemos podido venir más vehículos, sin embargo el compromiso está para seguir apoyando y bueno, esperemos que realmente llegue la paz a este municipio y bueno, recalcarles que el señor gobernador está atento para poder atender también al municipio de Yayagua. La pregunta aquí es si va a quedar en la impunidad esta masacre que se ha vivido en Yayagua, porque allí hubo un movimiento organizado, casi militar, de una milicia armada, con la posibilidad incluso de que hubo operado ahí uno que otro francotirador. ¿Va a quedar en la impunidad? ¿Qué pasa con la dirigencia de ese AILU que movilizó a esta gente? El hecho en cuestión es que en el Alto, por ejemplo, han abierto una capilla ardiente para conmemorar a los caídos en Yayagua. Acompañamiento a las familias de los que en vida fueron subteniente Cristian Calle Halcón, un joven policía alteño que dio su vida en el ejercicio de su deber, al igual que el teniente Brian Jorge Barroso Rodríguez, subteniente Cristian Calle Halcón, sargento primero Jesús
Alberto Mamani Morales, teniente Carlos Enrique Apata Tola y Samuel, un minero de la localidad de Tirazane de Yayagua. Como dijo nuestra alcaldesa Eva Copa, esperemos que el Ministerio Público haga una minuciosa investigación para dar con los autores de estas trágicas muertes. Pasen las tumbas de estos 5 hermanos bolivianos. Mis queridos hermanos, nosotros estamos también de duelo. Las condolencias a todas las familias de estos hermanos que, cumpliendo el deber, han perdido la vida. Esperemos que nuestros hermanos de todos los bolivianos podamos también recapacitar y estar en paz entre todos nuestros hermanos. Y ante esta situación que se vive en el país, especialmente ante los conflictos políticos, económicos y sociales, desde la bancada de Comunidad Ciudadana enviaron notas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Alto Comisionado de Derechos Humanos también de las Naciones Unidas y al Parlamento Europeo para que puedan realizar una visita in situ al país. Estos bloqueos por motivos políticos y de interés de Morales han causado un daño económico al Estado de más de 700 millones de dólares en 11 días, cifra que continúa en aumento. Sectores se declararon en emergencia por no poder trasladar sus productos y no tener combustible para producir alimentos. Los sectores de turismo y hotelería también han reportado pérdidas millonarias. Los mercados y centros de abastos están escasos de alimentos. La población debe hacer largas filas para conseguir un pollo, 1 kilo de carne, 1 litro de aceite, 1 kilo de arroz o de azúcar. Este conflicto beneficia la pésima gestión de Luis Arce, quien tiene una excusa para librar su responsabilidad sobre el sufrimiento del pueblo boliviano. Arce y Morales nos han llevado a un abismo y pretenden destruir el país antes de dejar el poder. Esto es un exterminio sistemático a los derechos humanos. Por lo expuesto, solicitamos de manera respetuosa que se inste al gobierno de Luis Arce a asumir acciones para frenar la crisis y la violencia. Asimismo, una visita in situ para constatar la tragedia que estamos viviendo los bolivianos. Entonces ha ido perdiendo fuerza todo lo que representa estos bloqueos en el contexto nacional, en el contexto de esta intención que tiene Evo Morales de ser postulado sí o sí a la fuerza a una presidencia, a un nuevo mandato que sería aproximadamente el 4, ¿no es cierto? Bueno, fíjese usted que se ha reducido la protesta en al menos un 100%, podríamos decir al momento. En efecto, se ha reducido la protesta de vista. La ABC reporta 13 puntos de bloqueo. En comparación con las protestas de los últimos días, los puntos de bloqueo de sectores afines a Evo Morales se redujeron a 13 en 5 departamentos. En varios lugares se desplegaron operativos policiales y militares e incluso uniformados permanecen en vigilia para evitar nuevos cortes de carretera. La protesta sigue concentrada en el departamento de Cochabamba, donde según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras se encuentran 7 puntos de bloqueo. En Oruro, Potosí y Chuquisaca se registran 5 cortes de vía y uno se encuentra en el límite entre Santa Cruz y Beni. Y bueno, en otra reciente información, la Gafi añade oficialmente a Bolivia y nuevamente a su lista gris. Esta es la lista donde figuran los países que no cuentan con una norma en rango de ley que investigue el financiamiento al terrorismo. Este viernes, el Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi, añadió oficialmente a Bolivia a su lista gris, luego de que el país no cumpliera con las observaciones para elaborar una ley para luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo. Hace una semana, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, adelantó que existía la posibilidad real de que el país integre la lista gris del Gafi, pues no se pudo aprobar una ley en la Asamblea Legislativa para luchar contra el blanqueo de capitales. La autoridad explicó que en 2021 el Gafi hizo esa recomendación al país, por lo que el gobierno impulsó la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, y aunque esta fue promulgada, tuvo que ser derogada debido al accionar político de algunos actores. Según el ministro, varios sectores se opusieron a la norma debido a que consideraban que afectaba a los comerciantes minoristas.
Amazonas. Tras protestas en 4 departamentos, se optó por derogar la ley. Además de Bolivia, la lista gris está conformada por países como Argelia, Venezuela, Siria y otros 20 países. La pregunta aquí es ¿por qué? ¿Por qué no se aprobó una norma que vaya a repeler esos intentos de lavado de dinero? ¿Quiénes se opusieron fundamentalmente? El anterior reporte que usted ha conocido marcaba que eran los comerciantes quienes no quisieron que se apruebe esta norma. ¿Qué implica aquello entonces? Es muy grave para el país porque nos mete en una bolsa de países donde puede existir una alta criminalidad. Desde 2021 que no se aprueba la norma. Bueno, se ha pronunciado el gobierno con relación a que unos asambleístas afirmaron de que era nuevamente un intento del gobierno por dañar la actividad de los gremialistas y de otros tipos de actividad económica, cuando la verdad se requería esta normativa para no ingresar a estas listas. No obstante, hay que señalar que el grupo de Gafi ha elogiado los esfuerzos que se ha hecho en las otras dimensiones de la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, y de seguro que la próxima legislatura tendrá que abordar y tener normativa en términos de leyes para afrontar este problema. Nosotros tenemos un plazo de adecuación para ir cumpliendo esto, y si no hacemos esta adecuación, obviamente sí vamos a tener sanciones. Tenemos unas metas que cumplir y si las cumplimos vamos a salir de esta lista gris. Bueno, cambiamos de tema, esta vez tras la reunión de jefes de bancada convocada por el vicepresidente de Estado, David Choquehuanca, se ha determinado la conformación de una comisión mixta entre el Legislativo y también el Ejecutivo. Este grupo tendrá 2 tareas prioritarias. La primera, de recibir informes sobre el uso de recursos previamente aprobados, y también la de analizar nuevos créditos, esto para poder enfrentar la crisis. Con presencia del ministro de Planificación y del ministro de Economía, las jefaturas de bancada, las presidencias de las cámaras, etcétera, comienza a trabajar el día lunes a las 14:30. Esta comisión tiene 2 objetivos fundamentales. Primero, un carácter informativo. Lo que hemos exigido y demandado es que los ministros y el gobierno del presidente Arce tienen que informar a la Asamblea Legislativa, nos tienen que informar sobre el estado de situación de los más de 4.000 millones de dólares que les hemos desembolsado desde el año 2021. Hay créditos que hasta el día de hoy ni siquiera han sido desembolsados. Queremos saber las razones del por qué no se han desembolsado y del por qué esa ineficiencia que hay en el Ejecutivo para la ejecución y las gestiones de los créditos. Ese es el primer componente de la comisión, un carácter informativo. Los ministros tienen que venir a explicar a detalle qué es y cómo han gestionado o están gestionando los créditos que ya les hemos aprobado. Y el segundo componente que va a tener y va a trabajar esta comisión es precisamente el análisis de los créditos que pueden ser viabilizados en el corto plazo de cara a la crisis que está atravesando el país, fundamentalmente en lo que tiene que ver el desabastecimiento de combustibles. Y sigue la cantaleta sobre los mentados créditos. ¿No es así? De alguna forma, y en este periodo electoral, las cuestiones han ido de repente destrabándose en algo, porque los sectores involucrados ya se van a ver afectados porque no hay los dólares que podrían estar circulando en el país. Pero todavía se pronostica que esto podría agudizar la crisis. Es así, más dólares en la economía, aunque sea $1 puede beneficiar a la economía nacional, pero hay quienes siguen sosteniendo lo contrario. Sobrevivencia para la gente humilde y pobre de Bolivia. Por lo tanto, no podemos tapar el sol con un dedo, es lo que mencionaba. Y personalmente, como no existe confianza en el presidente Arce, he mencionado, debería considerar su renuncia. Porque ¿cómo se va a aprobar créditos si ya existen informes de comisión de diputados que dicen que existió corrupción en la compra de combustible? 30-40% de la plata de 13.000 millones de dólares se han llevado. ¿Cuál es la Lo que ha sucedido en el país, en Bolivia, es que es el más corrupto de los últimos 40-50 años. ¿Cuál es la solución? Porque si antes
se robaban, privatizaban 200, 300, 500 millones de dólares. Ahora con la compra de combustible se están robando 3.000 y más millones de dólares. Entonces, si no se transparenta y si no existe confianza en este presidente, el pueblo boliviano, vamos a seguir soltando recursos. Este presidente no va a solucionar los problemas de Bolivia, la crisis no va a solucionar. La crisis del combustible no va a solucionar. Por lo tanto, creo que estos 5 meses vamos a llegar a una crisis más profunda. Seguimos hablando de temas económicos aquí en el Noticiero 24 Horas. A causa de los 12 días de bloqueo por los diferentes sectores afines a Evo Morales, el ministro de Minería Alejandro Santos ha calculado precisamente este viernes 13 de junio que este sector perdió más de 100 millones de dólares. Estos son los detalles. Al sector minero no solamente ha afectado a todo el pueblo boliviano. Ha afectado a todo el pueblo boliviano. Las empresas mineras estatales ha afectado porque no ha llegado ni material explosivo, no ha llegado ni combustible, peor la carga que tenían concentrado en sus centros mineros, no han trasladado hasta el punto de comercialización. Por día por lo menos han perdido 2 millones, 3 millones de bolivianos, 5 millones, los que son las empresas estatales, las empresas medianas privadas de igual manera, las cooperativas mineras. No ha tenido su combustible, no ha tenido su material explosivo, no han trasladado, así como debería ser, su carga de un punto al otro punto para la comercialización. Por lo menos hemos debido perder en estos bloqueos que ha perjudicado más de 10 días, hemos debido perder más de 100 millones de dólares, tanto privadas, empresas estatales y cooperativas mineras. Nos vamos ahora a una breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar de temas políticos y mucho más. Evidentemente también tendremos algunos temas de corte económico. Bien, ya volvemos con esta información, no se vayan. Seguimos con la información aquí en el Noticiero 24 Horas. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a hablar ahora de temas económicos en el país. Esta vez ha pronunciado el dirigente de ADEPCRA, quien asegura que el kilo de la carne de pollo continúa con el precio elevado pese a los puentes aéreos, por lo que pide mayor control a los mayoristas y también los intermediarios, quienes estarían especulando con el precio de la carne de pollo, aprovechándose también de la necesidad de la población. Y a las autoridades básicamente de que si bien están trayendo el pollo por puente aéreo y tal vez algunas empresas que estuvieran llegando de Cochabamba, el kilo de pollo hasta el día de hoy sigue elevado, ¿no? Y queremos resaltar algo, no es por sacar cara de nadie, pero queremos decir que la empresa Sofía básicamente hoy por hoy relativamente está con los precios más bajos del mercado, ¿no? Queremos decir que la empresa está vendiendo a 23 bolivianos con 20 centavos. Sin embargo, hay malos comerciantes y en este caso mayoristas de La Hollada, y aquí en el Alto creo que tenemos uno más. Esos mismos están vendiendo el mismo pollo Sofía a nuestros mismos afiliados a 26 bolivianos y 29 bolivianos. No puede ser posible que hagan quedar mal a las asociaciones, en este caso que... Y particularmente se produce ese efecto, ¿no es cierto? No hay sardinas y la población quiere comer sardinas. No hay arroz y se insiste con comer arroz. Bueno, en el caso de la carne de pollo, el tema en cuestión es que es un producto que era barato, digamos, y se podría emplear con mayor facilidad en la mesa familiar. Pero de repente habrá que cambiar un poco el menú en esta temporada de crisis. Cambiemos de tema, hablemos de un hecho que no ha dejado de llamar la atención. Fíjese que el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Iván Córdoba, ha sufrido un accidente cerebrovascular. Se decía que estaba en estado de ebriedad. Sin embargo, el médico que lo atendió señaló que no fue así porque inclusive se le realizó una alcoholemia. Ya con antecedentes de haber sufrido un cuadro hipertensivo. Este cuadro hipertensivo le llevó a un accidente cerebrovascular. Ya este puede ser transitorio o definitivo.
Esto va a ser valorado por medio de una tomografía axial computarizada contrastada y de una resonancia magnética. Lo que pasa dentro de los antecedentes que tenemos, el paciente tuvo una descompensación a horas 10:30 de la mañana, ¿ya? Por lo cual él sufrió un desmayo, ¿no? Una lipotimia, se cayó, se ha golpeado algo. Hemos verificado si es que había algún tipo de lesión a nivel de la calota craneal. No existe nada, ¿ya? Pero eso sí, dentro de las cifras tensionales, lo que nos llama la atención es su cifra tensional, que es muy elevada. Está con una cifra de 140/100 en su presión arterial, ¿no? Eso puede ser la causa por la cual se ha suscitado este hecho, ¿no? A propósito de este tema, se ha pronunciado también el presidente del Tribunal de Justicia de La Paz, Iván Córdoba, quien niega rotundamente que se haya encontrado en estado de ebriedad y denuncia que funcionarios le faltaron al respeto y por ello sufrió una descompensación. Y en ese momento me informa el personal de presidencia del tribunal que gente que se había identificado como personeros de transparencia o fiscalización, no sé si del Consejo o del Tribunal Supremo, estaban presentes ingresando a la fuerza a la presidencia. Como corresponde, yo me he hecho presente a presidencia, porque siendo presidente, al mismo tiempo sigo siendo vocal. Y allá me encuentro con un ciudadano, vino a abrir el café, lo invito a pasar al salón de reuniones que tenemos, y allá, pero de forma absolutamente agresiva, empieza a increparme. Y lógicamente le dije que él no tenía por qué siquiera hacer aquello respetando mi condición de presidente de la Corte. Y claro, contamos con personal de seguridad y hemos ordenado que se lo desaloje. Y bueno, habrá gran poder. Pese a lo que pasa en el país, la crisis económica muy marcada que ha devuelto a muchos bolivianos a los bolsones de pobreza y de extrema pobreza, habrá fiesta, habrá baile. Pese a los 6 muertos en Yayagua, habrá baile en La Paz. Dicen que van a bailar con crespones negros los fraternos y compañeros, pero de que van a bailar, van a bailar. En efecto, la festividad más grande de los Andes está a horas de comenzar y ya se realizan los últimos detalles. Esto es todo lo que va a suceder al momento. Más de 90.000 bailarines de 74 fraternidades y alrededor de 35.000 músicos tomarán las calles y avenidas de la ciudad de La Paz para rendir honor a Jesús del Gran Poder, en un año particular en Bolivia, además el bicentenario. Se estima que el recorrido de las fraternidades dará comienzo a las 7 de la mañana de este sábado 14 de junio. Los bailarines concluirían su recorrido a la 1 de la mañana del domingo 15 de junio. El recorrido iniciará en la avenida Baptista, en inmediaciones del Cementerio General de La Paz, llegará a Plaza Garita de Lima, pasará por la avenida Maximiliano Paredes, al primer palco en la avenida Buenos Aires. Después, la entrada se dirigirá hacia la avenida Vicente Ochoa y girará hacia la avenida Gallardo, pasando por Sebastián Segurola hasta Plaza Gran Poder. Y al respecto, la canciller del país, Zelinda Sosa, ha destacado esta festividad del Gran Poder como una expresión cultural con proyección internacional. En estos días de devoción y el espíritu religioso, junto a los bailes, la música, la alegría,
se apoderan de las calles de esta ciudad. Las fraternidades de música, los bailarines presentan sus danzas y composiciones con cada uno de los movimientos que van cantando la historia de nuestro pueblo y al mismo tiempo contribuyendo a preservar nuestras tradiciones y nuestra cultura, que es la esencia de todo país y la esencia de toda sociedad humana. En este año, esta celebración tiene un gran significado, muy especial, porque coincide en el año del bicentenario de nuestra independencia, que aspiramos a que se concrete como un punto de encuentro entre bolivianas y bolivianas, que sea el momento de felicitarnos, de abrazarnos como verdaderos patriotas de esta tierra que nos vio nacer. La cultura juega un papel muy importante para lograr ese objetivo, pues constituye un puente de diálogo que nos une y nos proyecta con nuestra identidad ante el mundo. Es un pilar fundamental para fortalecer la cohesión social, el respeto mutuo y la identidad de nuestros pueblos. En esta festividad está prohibido que se consuma alcohol dentro de lo que representa el circuito. Más aún, está prohibido para los danzarines. Sin embargo, sabemos que los excesos siempre se dan en este tipo de festividades. Con todo, también hay delincuencia que está tratando ahí, ¿no es cierto?, de alterar la paz. Se han instalado cámaras de seguridad y se espera un control policial estricto. Personal va a estar dividido en 3 turnos y va a estar desde primera hora del día de mañana en estas instalaciones, y paralelamente nosotros como Vol 110 tenemos el control de las cámaras. Vamos a estar en nuestra sede, vale decir en las instalaciones de Vol 110, realizando un monitoreo conjunto y a la vez tripartito, porque va a estar el personal del C4 en Tepi, tenemos el personal de Vol 110 y un personal que estamos anexando a estas instalaciones, que van a también tener el control de las cámaras para brindar seguridad no solo a los danzantes, sino también a todos los espectadores de la fiesta del Gran Poder. Nuestro personal va a identificar los lugares de mayor afluencia. Estamos viendo aquí unas imágenes que son de la promesa que se ha realizado la fecha pasada, y vamos a tener el acceso, reitero, no solo a las cámaras que están puestas por el gobierno municipal, también tenemos las de el Vol 110 y las de UTEPI. Vale decir, vamos a realizar la administración de las 3 cámaras en estas instalaciones, y ante cualquier hecho que hubiere de alguna, podemos llamar una falta o contravención o la comisión de un delito, inmediatamente desde este personal y nuevamente desde nuestras patrullas que van a estar en las calles aledañas a la entrada del Gran Poder, inmediatamente vamos a dislocar el personal de patrulleros. Breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar de las elecciones generales y el marco de este calendario electoral. Y también algunas declaraciones que están llamando la atención de aquellos que han quedado al margen del proceso. Ya volvemos enseguida con toda esta información. Seguimos con las noticias en el noticiero 24 horas. Vamos a hablar de las elecciones generales y toda la preparación en este tiempo. Esta vez el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Quispe, anunció que este lunes 16 de junio habrá una prueba interna del sistema TREP. Quiero señalar que este próximo lunes 16 de junio vamos a hacer una prueba interna sobre el sistema TREP. Lo haremos internamente como órgano electoral, acompañado por el PNUD, por Naciones Unidas y algunos personeros, y el primer simulacro, lo más real posible, lo haremos el próximo 6 de julio. El 6 de julio será un primer simulacro muy próximo a la realidad. ¿Dónde va a ser? A nivel nacional. Este simulacro vamos a hacerlo desde todos los puntos de los departamentos, es decir, los 9 departamentos tendrán lo más cercano posible a la realidad. La Asamblea Legislativa aprobó de manera muy tardía. Miren, hoy estamos a 65 días del día de la elección, ¿sí? Y recién, hace poquito han aprobado este proyecto de ley. Hasta ahora
todavía no ha hecho la transferencia de los recursos de fortalecimiento público, que son de 40 millones de bolivianos para el tren. Hablemos de Ruth Nina, una dirigente que escaló rápido en la política y descendió de igual manera. Ella se sigue considerando líder pese a que PAMBO, la agrupación que dirigía, pues ya no existe. Bueno, de alguna forma ha salido a defender a Evo Morales cuando antes lo criticó férreamente. Con todo, ahora se declara víctima de la política. Donde lamentablemente hemos visto con gran odio, con gran racismo por parte de este gobierno, ha enviado a funcionarios públicos del gobierno para atentar contra la humanidad de mujeres, especialmente mujeres de la tercera edad que estaban presentes. Y no acaba este atentado contra la humanidad, sino que tampoco ha parado la persecución política por parte de este gobierno, porque en estas últimas horas ha atentado contra la vida de una compañera como es la señora Vilma Lanoca, concejal de la ciudad del Alto. Pasado mañana estaremos seguramente en lista muchas mujeres bolivianas contestatarias ante el régimen dictatorial del señor Arce Catacora. No contentos de haber encarcelado a varios dirigentes del Pacto de Unidad, a varios dirigentes que están en la lucha por el hambre contra el hambre, en varios departamentos. En otra noticia que se ha dado a conocer en las últimas horas, desde la Alianza Libre han designado a Branko Marinkovic como el jefe de campaña en el departamento de Santa Cruz. Estamos viendo, por suerte, creo que viene una pacificación después de ver 5 policías muertos de parte de los mismos de siempre, que vienen hace 30 años matando policías. De los padres andrónicos que mataron en su momento policías hasta los que están matando policías hoy, siempre de la mano de Evo Morales. Entonces, que este señor quiera insistir en hacer de Bolivia una zona de guerra porque no puede ser candidato es algo que todos los bolivianos tenemos que trabajar en conjunto, que se respete el voto que hicimos todos los bolivianos que le dijimos que no, y que ya basta de esta dictadura cocalera en la que estamos viviendo. Se tienen que acabar los muertos, se tiene que acabar la imposición y los bloqueos en este país. Y que encima de eso viene este señor y lo bloquea el país porque insiste en ser candidato. Pausa en las noticias. Cuando retornemos estaremos hablando de la guerra no declarada entre Israel e Irán. Y también se pronuncia Luisito Comunica, esto en espectáculo respecto a las redadas en Estados Unidos. La información al volver. Muchísimas gracias por seguir junto a 24 horas. Está habilitada nuestra línea de WhatsApp 699-55-470 para que usted nos envíe sus imágenes, sus comentarios y también sus mensajes para este espacio tan esperado que se llama Quiero Reportar. Informan desde Potosí, reportaron que existen escombros tras el levantamiento de bloqueo en la población de Betanzos en la ruta Sucre-Potosí. Potosí y Yayagua, a través de las siguientes imágenes, reportan filas de vehículos en estaciones de servicio para cargar combustible. Tenemos información desde todo el país. Santa Cruz reportaron incendio en pastizales de la avenida G77, cerca al ingreso del aeropuerto Virubiru. Esto debido a las fuertes ráfagas de vientos. En temas internacionales, no podemos dejar de destacar esta guerra que se ha iniciado ya entre Irán y Israel. Israel e Irán. Bueno, Israel ha atacado el país persa con misiles que han eliminado a la mayoría de los jefes militares de ese país, pero además a los científicos que se dedicaban a enriquecer uranio para una bomba atómica. Los israelitas están generando una suerte de poder omnímodo en toda esa región. Vamos a hablar sobre ese asunto.
pero también destacamos que en Estados Unidos nada frena las políticas del gobierno federal para deportar a migrantes, aunque estos tengan un estatus legal. A continuación, para ustedes, las informaciones internacionales. El ejército israelí alertó el viernes que decenas de misiles disparados desde Irán se dirigen hacia Israel y ordenó a la población refugiarse. En Jerusalén se escucharon explosiones tras la alerta por los misiles y en Tel Aviv se registraron humaredas tras disparos de misiles, constataron periodistas de la AFP. Los guardianes de la revolución de Irán confirmaron los ataques contra decenas de objetivos en Israel, donde ya se registraron al menos 7 heridos en el centro del país. La televisión estatal iraní informó que se trata de una respuesta a la ola de ataques israelíes en su territorio la madrugada del viernes. Irán prometió el viernes responder a los ataques israelíes. La nación iraní y los funcionarios del país no permanecerán en silencio ante este crimen y la respuesta legítima y poderosa de la República Islámica de Irán hará que el enemigo se arrepienta de su acto insensato. Por su parte, el recién nombrado comandante de los Guardianes de la Revolución de Irán, Mohammad Pakpur, amenazó en un mensaje con abrir las puertas del infierno sobre Israel en respuesta a los ataques que mataron a su predecesor Hossein Salami. Los ataques ocurridos en momentos de estancamiento en las negociaciones iniciadas en abril entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní se cobraron la vida de varios altos cargos militares y de científicos nucleares iraníes. Según la agencia de prensa oficial IRNA, los bombardeos en el noroeste del país mataron cerca de una veintena de personas e hirieron a otras 35. Encuentran caja negra del avión de pasajeros que se estrelló en India rumbo a Londres. Un responsable de la policía declaró a la France Press bajo condición de anonimato que los equipos de aviación habían recuperado una caja negra en el lugar de la catástrofe. Las agencias de investigación de accidentes aéreos de Reino Unido y Estados Unidos anunciaron el envío de equipos para apoyar a los técnicos indios. Los expertos creen que es demasiado pronto para especular sobre las causas del accidente del jueves, que dejó 265 muertos, 24 de ellos en tierra, ya que el aparato se cayó sobre un albergue y un restaurante. Todavía el viernes se realizaban exámenes de ADN para identificar a víctimas, por lo que el balance final de fallecidos sería anunciado tras terminar las pruebas. El avión de Air India llevaba 169 pasajeros indios, 53 británicos, 7 portugueses y un canadiense, además de 12 miembros de la tripulación. Solo uno de los pasajeros sobrevivió. Al menos 22 policías resultaron heridos y 2 personas fueron detenidas durante una cuarta noche de violencia contra la inmigración en Irlanda del Norte, anunció el viernes el cuerpo de seguridad. Varios enfrentamientos estallaron el jueves por la noche en la ciudad de Portadown, al suroeste de Belfast, cuando algunos manifestantes lanzaron objetos contra la policía antidisturbios, que respondió con balas de plástico para dispersarlos. La violencia, considerada racista por la policía, estalló tras la imputación de 2 adolescentes por el intento de violación de una joven en Ballymena, una ciudad a unos 50 kilómetros al norte de Belfast. Hasta ahora la mayoría de los disturbios se habían concentrado en esa localidad, principalmente en un vecindario donde vive población migrante procedente de Europa del Este. 2 personas, una mujer de unos 50 años y un hombre de unos 30, fueron detenidas en relación con los últimos incidentes. Otras 15 habían sido detenidas en los últimos días por estos disturbios, que desde el lunes dejaron otros 40 policías heridos. Pese a la presión social, la administración Trump no cede. Mientras que cada vez más personas salen a las calles para protestar en contra de las políticas migratorias de mano dura del presidente estadounidense, el gobierno del país continúa con sus intensos esfuerzos para detener migrantes indocumentados, en particular gracias a las redadas del ICE, como esta que tuvo lugar en una planta de producción en Nebraska. Allí las personas intentaron bloquear el paso de los vehículos, mientras en otras partes del país el miedo y la indignación crecen entre la población migrante. Un poco de indignación, ¿no? Porque pues la mayoría de personas venimos a este país por superarnos, ¿no? Económicamente. Pues venimos a trabajar honestamente. Pues no todos somos iguales, ¿no? Pero no deberíamos de generalizar, ¿verdad? Estamos viendo mucha injusticia prácticamente. Pues sí, estamos con temor porque
pues no estamos expuestos ahorita, ¿no? A que nos agarren, a que pues nos separen de nuestra familia. La intensificación de los esfuerzos se ve también en lugares como Nueva York. Este miércoles, por ejemplo, este ciudadano venezolano fue arrestado en un tribunal de inmigración federal en Manhattan. En tanto, los demócratas denuncian la presión migratoria de Trump y la separación de hogares. Momento de presentarles las noticias más importantes del mundo de la farándula y el espectáculo internacional. Esta vez se ha pronunciado Luisito Comunica, este famoso youtuber y tiktoker a nivel mundial, y se ha dirigido hacia los migrantes mexicanos. Esto acerca de las últimas redadas en Estados Unidos. Tenemos los detalles de sus declaraciones, pero también tenemos el pronunciamiento de Sabrina Carpenter, quien se defiende de las críticas por sus letras de sus canciones, que son muy explícitas. Veamos. Las redadas migratorias en Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, han sido uno de los temas que han generado discusión en los últimos días en redes sociales. Luisito Comunica se sumó a la lista de figuras públicas que han hablado al respecto y lanzó un mensaje a la comunidad latina en el país vecino. A través de Instagram, el también actor de doblaje comentó la gran diversidad que existe en esa ciudad. También citó a la cuenta Homeland Security de X, en la cual constantemente se suben mensajes antimigración y el mensaje "el orden será restablecido", además de referirse a los migrantes indocumentados como aliens invasores. A todos aquellos viéndome desde Estados Unidos, manténganse seguros y está en ustedes demostrar que hay más migrantes honestos y trabajadores que violentos invasores aliens, como ellos los llaman. Las protestas contra las redadas ejecutadas por elementos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas a lo largo y ancho de Estados Unidos suman ya 7 días este jueves 12 de junio, luego de haber estallado el pasado 6 de junio en Los Ángeles, California, y extenderse en los últimos días por otros estados del país como Texas, donde autoridades republicanas aliadas del gobierno de Donald Trump ordenaron el despliegue de la Guardia Nacional para contenerlas, repitiendo la estrategia aplicada por el mandatario republicano en California. Sabrina Carpenter se defiende de las críticas por la letra tan extra de sus canciones. Nuevamente Sabrina Carpenter está dando de qué hablar y en esta ocasión no se quedó callada ante las críticas de aquellas personas que se han atrevido a cuestionar la letra tan clara y explícita de sus canciones, así como su nueva imagen que algunos consideran está hiperserizada. La cantante, conocida por éxitos como Expreso, respondió a las polémicas en una entrevista que dio al portal de noticias Rolling Stone, donde por cierto también aparece en la portada, luciendo como Dios la trajo al mundo, declarando que lo que ella hace tan solo es arte y que no piensa pedir disculpas por él, refiriéndose específicamente a la portada de su nuevo álbum, la cual la muestra en una pose bastante audaz, así como en las presentaciones en vivo que realiza, principalmente al interpretar la canción Juno, donde incluye movimientos subiditos de tono. Sabrina tan solo señaló lo irónico que le parece esto. Al respecto dijo: la gente se queja, pero es precisamente la misma gente quien ha vuelto esas canciones populares. Nos encontramos en la antesala del fin de semana y aquí en La Paz también nos hallamos en los prolegómenos de la Fiesta Mayor de los Andes, la entrada del Gran Poder, que por supuesto congrega a miles y miles de ciudadanos. Para que usted tome sus previsiones, sobre todo si va a bailar, aquí está el pronóstico del tiempo. Actualizamos ahora la información en las redes sociales. Pasamos a revisar la plataforma X con los últimos pronunciamientos de hoy. Twitter del presidente del Estado, Luis Arce. Desde el Estado Plurinacional de Bolivia, condenamos de la manera más enérgica el ataque aéreo de Israel en contra de la República Islámica de Irán. Twitter de Rodríguez Belcé. Gracias por su mensaje de solidaridad con el pueblo boliviano. Esperamos que el presidente Arce, Evo Morales y todos los actores políticos valoren la importancia del diálogo y el respeto por el Estado de Derecho.
Twitter del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho. Bolivia entró en un punto sin retorno. El gobierno de Arce ya es incapaz de afrontar y mucho menos de solucionar la crisis, entre otras cosas porque junto con Evo son los causantes de lo que está sucediendo. Llegamos al final en este viernes de la tercera edición del Noticiero 24 Horas. Muchas gracias por seguirnos para ser, como siempre, los mejores informados. Jaime, buenas noches. Buenas noches, que tengas un muy buen fin de semana. Lo propio para todos ustedes, amigos y amigas. Hemos tenido una semana bastante particular y lamentable. Pero bueno, al mal tiempo siempre, buena cara y a seguir adelante. Nos reencontraremos entonces en la edición central. Permiso. Que tengan buen fin de semana. Muy buenas noches. Hasta el lunes con más información. La cifra de muertos por los sucesos en Yayagua sube a 6. Un estudiante de quinto de secundaria perdió la vida a causa de un golpe en la cabeza producido en los enfrentamientos protagonizados por los evistas del Ayllus-Chulpa. El menor no reveló el hecho, fue atendido en un centro médico, pero ya era tarde. Los bloqueos evistas pierden fuerza y se centran en Cochabamba. Según el último reporte, son 13 los puntos de bloqueo. El 80% de los mismos están en el Trópico y el Valle Alto. Se espera liberar más caminos en las próximas horas. La ruta Oruro-La Paz-Cochabamba está expedita y se reanudan viajes. Hasta el mediodía del viernes todavía había temor en las empresas de transporte interdepartamental en autorizar la salida de buses. Los viajeros sufrieron 12 días de impedimento para poder trasladarse libremente. Declaran a Evo Morales enemigo y este sigue hablando de candidatura. Un cabildo en Yayagua, escenario de la masacre de 6 bolivianos por bloqueos evistas, declaró enemigo al líder cocalero. Morales no se inmuta y exige ley que lo habilite como candidato presidencial. Grupo de Acción Financiera inscribe a Bolivia en la lista de países susceptibles al lavado de dinero. El GAFI considera que Bolivia no cuenta con legislación que impida el lavado de dinero, una acción criminal ligada al narcotráfico, contrabando y delitos financieros. No hay pollo y la ciudadanía exige carne de pollo. El producto es de menor cotización en relación a la carne de res. Entendidos sugieren a la población optar por otro tipo de menú. Bailarán con crespones negros y pañuelos blancos, pero bailarán. Nada detiene la fiesta mayor de los Andes, ni siquiera la muerte de 6 bolivianos. Las inversiones y el comercio mueven millones de dólares. En noticias internacionales, Israel ataca a Irán sin previo aviso y este contraataca en guerra no declarada. Las manifestaciones antideportaciones no frenan la política migratoria del gobierno federal, por el contrario, las incentiva. Todas las noticias están en 24 horas.